Durante una reunión de la empresa, estaba aburrida a más no poder, así que abrí mi teléfono y empecé a mandarle mensajes a mi chico de internet. Bebé, estoy muy aburrida. Quiero ver lo bien que te ves hoy. Chief coqueto. Bebé, ¿por qué me ignoras? Emoji haciendo pucheros. Estoy atrapada en esta reunión. Es un aburrimiento infernal. Literalmente me estoy quedando dormida. Justo cuando estaba a punto de escribir otro mensaje, de repente me di cuenta de que el silencio en la sala era aterrador. Levanté la vista, solo para ver la enorme pantalla del proyector mostrando exactamente los mensajes que acababa de enviar. El nombre del contacto en la pantalla decía, Princesita mimada. Me quedé de piedra al instante. Bajé la mirada hacia mi teléfono. El nombre de contacto que yo tenía para mi chico de internet era el chico del gimnasio. Espera, ¿entonces el CEO es mi novio virtual? Continuemos con la reunión, dijo Julian, el CEO, de forma inexpresiva, cerrando casualmente su aplicación de iMessage. Después de que terminó la reunión, prácticamente salí rodando hacia mi cubículo. Mirando al chico en la pantalla de mi teléfono, no pude evitar maldecir mi suerte. ¿Cómo podía pasar algo tan loco en la vida real? El absoluto atrevido que me envía fotos de su rutina de ejercicios, presumiendo su figura con ropa deportiva ajustada todos los santos días, es mi jefe. Estoy metida en un lío. Si se entera de que soy yo, estoy frita. Toqué su perfil, justo a punto de bloquear y eliminar su número, cuando de repente apareció una ráfaga de mensajes. Estaba en una reunión hace un momento, bebé. No te estaba ignorando a propósito. No estás enojada, ¿verdad? Bebé. Imagen. Foto luciendo su figura. Bebé, no es muy conveniente tomar fotos en la oficina ahora mismo. Te tomaré un montón más cuando llegue a casa. Besos. Mirando esa figura tan espectacular que me hacía palpitar el corazón a 1000 por hora, presioné débilmente la pantalla y le di a guardar en la galería. Nunca más volvería a ver a este chico tan asombrosamente guapo. Llorando, gritando, frustrada. ¿Por qué tenía que ser el CEO? Con manos temblorosas, presioné eliminar contacto. Cuando llegó la hora de salir esa tarde, agarré mi bolso, lista para salir corriendo como una estrella olímpica de atletismo. Pero justo en ese momento, el señor Davis, el director del departamento, se acercó. Horas extras obligatorias para todos esta noche, ¿entendido? Un quejido colectivo resonó por toda la oficina. Quejarse no ayudará, dijo el señor Davis. Es una orden directa del CEO. Con eso, se alejó. Me volví a sentar en mi escritorio, luciendo como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo. Malditos capitalistas. Desbloqueé mi teléfono y vi una avalancha de solicitudes de amistad. Todas eran de el chico del gimnasio. Chico del gimnasio, mis narices. Solo era un tirano corporativo. Tiré mi teléfono a un lado y encendí mi computadora. ¿Quieres que trabaje horas extras? Bien. Simplemente te voy a ignorar. A las 8:00 p.m., finalmente me permitieron irme. Mientras salía por las puertas principales del edificio, vi a nuestro CEO de 1,88 m en cuclillas en el suelo como un cachorro perdido. La verdad es que se veía un poco patético. Finalmente había salido del trabajo y lo último que quería hacer era involucrarme en su drama. Me di la vuelta para escabullirme, pero Liam, el asistente ejecutivo, corrió y bloqueó mi camino. Espera, eres Chloe del departamento 9, ¿verdad? El CEO ha bebido de más y se niega a irse. ¿Podrías ayudar a hacerle entrar en razón? ¿Yo? Ni siquiera conozco al CEO. ¿Por qué me escucharía a mí? Bueno, el caso es que al CEO lo dejaron hoy. No puede entender por qué su novia rompió con él. Eres chica. Tal vez puedas analizarlo por él. Espera, ¿qué? ¿En serio estamos haciendo esto? Pero yo no sé cómo analizar eso. Ambas son mujeres. Definitivamente entiendes cómo piensan las mujeres. Date prisa. Antes de que pudiera protestar, Liam me arrastró justo enfrente del CEO. Me vi obligada a agacharme, mirando fijamente ese rostro ridículamente guapo. Los ojos de Julian estaban completamente enrojecidos. Estaba murmurando para sí mismo. Ella me abandonó. Ya no me quiere. Mi corazón dio un vuelco. Ella. ¿Se refería a mí? Yo en realidad había convertido a este CEO despiadado y de sangre fría en esto. Señor CEO, si ella no lo quiere, es su pérdida. Tiene un gusto pésimo. No puede simplemente desmoronarse por una mujer. Ella es la mejor. Julian me fulminó con la mirada con esos ojos tristes. Es la chica más hermosa del mundo. No dejaré que hables de ella así.
Soy así de genial, pero no me atreví a confesar la verdad. Nunca planeé salir con el CEO. Normalmente era tan frío, calculador e intimidante. ¿Qué pasaría si yo no fuera lo que él esperaba en la vida real? ¿Terminaría perdiendo mi trabajo? Bueno, señor CEO, necesita calmarse. La hermosa chica que le gusta definitivamente no querría verlo en este estado tan lamentable. Debería ir a casa, tomar una buena ducha caliente, descansar un poco y luego pensar en cómo recuperarla. Usted es el CEO. Cierra tratos multimillonarios sin sudar una gota. ¿Me está diciendo que no puede ganarse el corazón de una chica? Julian se detuvo, atónito. Sí. ¿Por qué actuaba como si el cielo se estuviera cayendo? Era asquerosamente rico y tenía una figura de revista. Definitivamente iba a recuperarla. Mientras tanto, tan pronto como regresé a mi pequeño y horrible apartamento, me duché y me metí en la cama. Vi que las solicitudes de amistad del CEO seguían llegando. Había más de 100. Las abrí y leí los mensajes de las peticiones. Bebé, ¿qué pasa? ¿Por qué me eliminaste? ¿Hice algo mal? De verdad que no quise ignorar tus mensajes. Bebé, me equivoqué. De ahora en adelante, responderé a tus mensajes en el segundo exacto en que los envíes. Por favor, dame una oportunidad más. No puedo vivir sin ti, bebé. Bebé, por favor, háblame. Mientras me vuelvas a agregar, haré lo que quieras, lo que sea. Lo que te gustaba mirar antes, te lo mostraré. ¿Quién iba a pensar que el CEO frío e intocable era en realidad un romántico tan intenso? Pero honestamente, este era totalmente mi rollo. ¿Por qué tenía que ser el CEO? Mientras deslizaba la pantalla, apareció una nueva solicitud. Hice clic en ella y leí. Bebé, acabo de llegar a casa y me tomé algunas fotos luciendo mi figura, y también de cuerpo entero. ¿Quieres ver? Con muy poca ropa, luciendo mi figura al natural. Siempre y cuando me agregues de nuevo, bebé, puedes verlas. Ah, este hombre me estaba coqueteando deliberadamente. No miraré. Bueno, tal vez solo un vistazo. Lo agregaré de nuevo. Miraré sus fotos atrevidas y luego lo eliminaré otra vez. Presioné. Aceptar. Y mi teléfono vibró inmediatamente con más de una docena de fotos. Dios, ¿eran tan atractivas? No podía apartar la vista. Bebé, disfruta. ¿Podrías por favor no eliminarme ahora? Prometo que responderé al instante de ahora en adelante. No te molestaré. Todas las noches te enviaré 20 fotos de lo que quieras, luciendo exactamente como te gusta. Mi corazón cedió agresivamente. Señor, ayúdame. Mi absoluta debilidad por los hombres atractivos no me permitía decirle que no a esto, respondí, tratando de sonar contenida. Bien, solo recuerda lo que prometiste. Eres la mejor, bebé. Definitivamente no te decepcionaré. Y así de fácil, mi romance virtual con el CEO estaba de vuelta. Era solo que a veces, cuando le estaba escribiendo, pensar en él sentado en su oficina de la esquina me daba una ansiedad enorme. Pero las fotos que enviaba eran tan malditamente coquetas y complacía todos mis caprichos. Señor, ¿quién podría culparme? Durante la reunión de resumen mensual, cada departamento tenía que enviar a un representante para presentar. Con mi pésima suerte, el señor Davis me eligió para representar al nuestro. Después de que la persona antes que yo terminó, fue mi turno. Subí al podio, metí la mano en el bolsillo para sacar mi memoria USB y me di cuenta de que no estaba allí. Oh, rayos. ¿Se me olvidó o la perdí? Sintiendo los ojos de toda la sala clavados en mí, el pánico se apoderó de mi cuerpo. Entonces recordé de repente que ayer me había enviado el archivo de PowerPoint a mi propio iMessage personal para revisarlo. Suspirando de alivio, escaneé rápidamente el código QR en la computadora del podio para iniciar sesión en mi iMessage a través del navegador web. Encontré el archivo y lo descargué. Abriendo el PPT, fingí estar totalmente tranquila y comencé a dar el informe mensual de mi departamento. Pero por alguna razón, sentía que un par de ojos muy intensos me estaban mirando fijamente. Bueno, obvio, estoy dando una presentación. ¿A quién más iban a estar mirando? Son solo imaginaciones mías. Después de terminar, moví el ratón para cerrar sesión en mi iMessage. De repente, mi mano se congeló. Levanté la vista hacia el CEO, que estaba sentado a solo un par de metros de distancia. Mis ojos se clavaron en su mirada de halcón. Bajé la cabeza agresivamente, con los dedos temblorosos mientras hacía clic en cerrar sesión. Rayos, mi tapadera había saltado por los aires. Soy una idiota.
¿Por qué demonios inicié sesión en mi cuenta principal de iMessage en la pantalla grande? Estoy frita. Prácticamente caminé como un robot de vuelta a mi asiento, demasiado aterrorizada para volver a levantar la vista. En el momento en que se levantó la sesión, salí disparada de la sala de conferencias, corrí a mi cubículo e inmediatamente comencé a redactar mi preaviso de renuncia de 2 semanas. Tenía que huir. Si no lo hacía, no iba a salir con mi reputación intacta. Si el CEO sabía que su novia virtual era yo, probablemente me haría pedazos. Después de todo, me había enviado muchísimas fotos muy coquetas. Imprimí mi carta de renuncia, corrí a la oficina del señor Davis y llamé a la puerta. Adelante. Hola, señor Davis. Esta es mi carta de renuncia. Renuncio. Le entregué el papel, pero él ni siquiera estiró la mano para cogerlo. Ni siquiera lo miró. Lo dejé de un golpe sobre su escritorio. Chloe, renunciar requiere un aviso de 30 días. Llevas aquí el tiempo suficiente para saberlo. Lo sé. Pero, señor Davis, tengo una emergencia familiar. Por favor, ¿puedes simplemente dejarme ir? Si es una emergencia, puedes pedir días libres. Todo lo demás se rige por el contrato. Salí, completamente derrotada. Bien, no lo apruebes. Probablemente el CEO me despida y me eche del edificio pronto de todos modos. De vuelta en mi escritorio, hice clics sin rumbo en mi computadora, simplemente esperando a que el CEO me llamara la atención. Pero no envió ni un solo mensaje de texto. Usualmente, siempre me estaba enviando mensajes, llamándome «bebé esto, bebé aquello». Los hombres son un caos. ¿Acaso estaba sentado allí arriba tratando de descubrir la forma más humillante de despedirme? Sabía que no debería haberlo agregado de nuevo. Mi debilidad por sus fotos atractivas iba a ser mi perdición. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizada me sentía. En la vida real, el CEO era un tiburón brutal y despiadado. Había visto cosas en Internet que no se suponía que debía ver. Conocía sus secretos privados. ¿Iba a despedirme directamente? Mi teléfono permaneció en un silencio absoluto. Normalmente estaba lleno de «bebé, ¿ya comiste? Bebé, te extraño». Ahora, cri-cri. ¿Me estaban dando cadena perpetua o la pena máxima en la oficina? A pesar de mi severa ansiedad, no recibí ni una sola orden del CEO. Solo pude quedarme sentada ahí, sudando a mares, fingiendo trabajar. Eran las 6:47 p.m., cuando por fin me atreví a respirar normalmente. El CEO no había aparecido. No me había mandado llamar. No había enviado a seguridad a escoltarme fuera del edificio. Nada. Y de alguna manera, eso era incluso más aterrador que cualquier represalia directa, porque Julian Davis no era el tipo de hombre que actuaba por impulso. Era preciso, calculador, el tipo que deja que el enemigo se relaje antes de asestar el golpe final. Y yo acababa de ponerme en bandeja de plata. Recogí mis cosas con movimientos lentos, tratando de no llamar la atención, como si el simple acto de caminar en línea recta pudiera delatarme. Pasé frente al escritorio de Liam con la cabeza baja. Pasé frente al elevador y elegí las escaleras. Bajé los 12 pisos a pie con los muslos ardiendo, repitiendo mentalmente como un mantra: «Nadie sabe nada, nadie sabe nada, nadie sabe nada». Llegué a la calle. Respiré el aire de la ciudad. Casi lo logré. «Chloe». Me congelé. La voz venía de detrás de mí, profunda, tranquila, sin ninguna emoción particular. La voz de alguien que nunca necesita levantar el tono porque el mundo entero ya está escuchando. Me volteé despacio, como si pudiera comprar tiempo con la lentitud de mis movimientos. Julian Davis estaba apoyado contra la columna de la entrada del edificio, con las manos en los bolsillos del pantalón, corbata ligeramente aflojada, 8,50 de altura, mandíbula esculpida, ojos oscuros que me miraban con una expresión completamente ilegible. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! «Señor Davis», dije, con una voz que esperaba que sonara profesional y no como la de alguien que estaba a punto de desmayarse en la acera. ¡Qué coincidencia! Justo iba camino. «¿Puedo llevarte?» Lo miré. Parpadeé. Lo volví a mirar. «¿Perdón?» «A tu casa». Señaló con la cabeza hacia la calle donde un coche negro estaba estacionado con el motor encendido. «Está en camino a la mía. No es ninguna molestia». ¿Cómo sabía dónde vivía? Bueno, era el CEO. Probablemente tenía acceso a todos los expedientes de recursos humanos, lo que me hacía sentir considerablemente peor, no mejor. «Muchas gracias, señor Davis, pero en realidad prefiero el metro. Me gusta el metro. El metro es muy bueno para el medio ambiente».
Un músculo en su mandíbula se tensó levemente. Chloe. ¿Sí? Sube al coche. No fue una pregunta. Subí al coche. El interior olía a cuero caro y a algo ligeramente amaderado que probablemente tenía un nombre en francés que yo nunca podría pronunciar. Nos sentamos uno al lado del otro en el asiento trasero, con un espacio entre nosotros que en teoría era razonable y en la práctica se sentía como el abismo entre dos continentes. El conductor arrancó sin decir una palabra. Nadie habló durante los primeros 3 minutos. Los conté, literalmente los conté. Saqué el teléfono y fingí estar mirando algo muy importante en la pantalla. En realidad solo veía mi propio reflejo en el vidrio con cara de terror. Julian tenía la vista al frente, quieto como una estatua. Esa quietud me ponía más nerviosa que cualquier grito. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó de repente. Volteé hacia él, confundida. ¿Cómo? ¿Tu día? ¿Cómo estuvo? Estuve a punto de responder bastante mal considerando que creo que usted descubrió que soy su novia virtual, y en cualquier momento me va a despedir, pero en su lugar dije, bien, normal, como siempre. Él asintió levemente. Silencio otra vez. La presentación de hoy estuvo bien, dijo después. Las cifras del departamento 9 fueron las más claras de toda la reunión. Abrí la boca, la cerré, la volví a abrir. Gracias, señor Davis. Julian. ¿Perdón? Fuera de la oficina puedes llamarme Julian. Me miró de reojo. De hecho, insisto. Algo en ese tono. Algo en esa última frase. De hecho, insisto. No lo dijo con arrogancia. Lo dijo con la suavidad discreta de alguien que está poniendo una carta sobre la mesa y esperando a ver si el otro jugador la reconoce. Lo sabía. Claro que lo sabía. Tragué saliva. Julian, dije, probando la palabra en voz alta, como si nunca la hubiera dicho antes, como si no la hubiera escrito en mensajes de texto aproximadamente 400 veces en los últimos meses. Él volvió la vista al frente. Una comisura de su boca se movió apenas 1 milímetro. No era una sonrisa. Era algo más peligroso que eso. El coche se detuvo frente a mi edificio. Miré por la ventana y luego de vuelta a él. Gracias por el aventón, dije, agarrando mi bolso. Buenas noches, Julian. Buenas noches, Chloe. Bajé del coche. Las puertas se cerraron. El vehículo se alejó por la calle y lo seguí con la mirada hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me quedé parada en la acera durante un momento completo, sin moverme. Luego subí a mi apartamento, me senté en el borde de la cama y abrí el chat con abdominales de acero. Él estaba en línea. Yo estaba en línea. Ninguno de los dos escribió nada. Estuve mirando esa pantalla durante 12 minutos seguidos, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir a presentarse solo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación y meterme bajo las cobijas para no volver a existir, apareció un mensaje. Bebé. Solo eso, una sola palabra. Bebé. Solté el aire que no sabía que había estado aguantando. Mis dedos solos se pusieron a escribir. Hola. 3 segundos. 5, 10. ¿Cómo estuvo tu día? Me quedé mirando la pantalla. Era exactamente lo mismo que me había preguntado en el coche, con las mismas palabras, el mismo orden. Y de repente entendí el juego que estaba jugando. No me iba a confrontar directamente. No. Eso sería demasiado sencillo para alguien como él. Julian Davis iba a hacerme confesar sola. Iba a hacer el ambiente tan cargado, tan familiar, tan peligrosamente cómodo, que yo misma iba a abrir la boca y arruinarlo todo. Era un tiburón, y yo era el cebo. Escribí con cuidado, eligiendo cada palabra como si estuviera desactivando una bomba. Normal, largo, cansador. ¿Alguien te molestó? No. ¿Estás segura? Puse el teléfono boca abajo sobre la cama. Me tapé la cara con las manos. Respiré hondo 4 veces. Levanté el teléfono de nuevo. Completamente segura. ¿Por qué preguntas? La respuesta tardó exactamente 1 minuto y 40 segundos. Yo los conté. Sin razón. Solo quiero saber que estás bien. Una pausa. Luego, que nadie te haya asustado hoy. Dejé caer el teléfono sobre la almohada y me quedé mirando el techo. Este hombre. Este maldito hombre. Porque lo peor, lo absolutamente devastador de toda la situación, no era que mi jefe supiera que yo era su novia virtual. No era el riesgo para mi trabajo ni el video humillante en mi cabeza de mis mensajes proyectados en pantalla grande. Lo peor era esto, que incluso sabiendo todo lo que sabía, incluso jugando su partida de ajedrez conmigo,
Lo primero que hacía al final del día era preguntar si estaba bien, que nadie me hubiera asustado. Agarré el teléfono. Estoy bien, escribí. Y luego, antes de que pudiera pensar mejor en hacerlo. ¿Y tú? Los 3 puntitos de que estaba escribiendo aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Mejor ahora. Cerré el chat. Apagué la luz. Me quedé tendida en la oscuridad con el corazón en la garganta y una certeza fría y brillante instalándose en algún lugar de mi pecho. Esto no había terminado. Esto apenas estaba empezando. Y yo no tenía absolutamente ningún plan. No dormí. Bueno, técnicamente dormí como 40 minutos entre las 3:00 y las 3:40 am. Pero eso no cuenta porque lo pasé soñando que Julian me llamaba al estrado en medio de una reunión general. Proyectaba todas las capturas de pantalla de nuestro chat en una pantalla de 4 metros, y luego me entregaba un trofeo que decía «Empleada del mes, categoría idiotez suprema», mientras todos aplaudían. Me desperté con el corazón disparado, y ya no pude volver a cerrar los ojos. A las 7:15 am estaba en la oficina, primera en llegar, con 2 cafés en la mano y ojeras que podrían haberse clasificado como patrimonio histórico. Me senté en mi cubículo, encendí la computadora y pasé los siguientes 40 minutos mirando la pantalla sin procesar absolutamente nada de lo que leía. Dios, ¿qué te pasó en la cara? Me volteé. Daniela, mi única amiga real en esta empresa, estaba parada junto a mi escritorio con la bolsa del desayuno colgando del brazo y una expresión entre divertida y genuinamente preocupada. No dormí, dije. Eso lo veo. Dejó la bolsa sobre el escritorio y sacó un sándwich envuelto en papel madera. Me lo puso enfrente como si fuera medicina. ¿Qué pasó? Lo miré. La miré a ella. Y algo en mi interior simplemente cedió. Dani, dije en voz muy baja. Necesito contarte algo y necesito que no grites. Ella se sentó en la silla vacía del cubículo de al lado, cruzó los brazos y me miró con la expresión seria de alguien que lleva años siendo el ancla emocional de sus amigas. Habla. Se lo conté todo. El chat, los abdominales, la reunión y mis mensajes en pantalla gigante, el nombre del contacto, la cara inexpresiva de Julian cerrando su iMessage, las solicitudes de amistad masivas, haberlo agregado de nuevo por las fotos. Esto lo dije mirando hacia otro lado con profundo bochorno. La presentación, mi sesión de iMessage en la pantalla de la sala de conferencias, el coche, la conversación de noche, todo. Daniela no habló en ningún momento, solo escuchó. Cuando terminé, permaneció en silencio durante 5 segundos completos. Luego abrió la boca. Chloe, no grites. Chloe, repitió, en el tono de alguien haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Me estás diciendo que durante 4 meses estuviste intercambiando fotos de abdominales con nuestro CEO y no tenías ni idea? 4 meses y 17 días. ¿Pero quién lleva la cuenta? Ella se tapó la boca con la mano. Sus ojos se agrandaron. Por un momento pensé que iba a explotar. Pero Daniela era mejor persona que eso. Respiró hondo, bajó la mano y dijo: Bien, bien. Esto tiene solución. No tiene solución. Estoy esperando que me despida. ¿Por qué te va a despedir? Porque sabe que soy yo. Lo sabe, Dani. Me preguntó si alguien me había asustado. Con esas palabras exactas. Daniela frunció el ceño pensando. ¿O genuinamente le importa que estés bien? ¿O está jugando conmigo antes de clavarme el cuchillo? Eso también. Tamborileó los dedos sobre el escritorio. Ok. Necesito que escuches con atención porque lo que te voy a decir va en contra de todos tus instintos naturales de catastrofismo. Dani, no huyas. Me miró fijo. No renuncies, no te escondas, no finjas que no pasó nada, ni tampoco le mandes un mensaje confesando todo a las 2 de la mañana, porque sé que parte de ti quiere hacer exactamente eso. Escúchame. Él ya sabe. Si hubiera querido destruirte, ya lo habría hecho. No te subió al coche para torturarte, Chloe. Te subió al coche porque quería estar cerca de ti. Me quedé callada. Y tú sabes que tengo razón. Lo sabía, y eso era precisamente el problema, porque era mucho más fácil lidiar con un villano corporativo despiadado que con un hombre atractivo que preguntaba si alguien me había asustado, y que era mejor ahora cuando yo respondía. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. Daniela sonrió por primera vez desde que había empezado a hablar. Era una sonrisa que no me gustó del todo, porque era la sonrisa de alguien que ya tenía un plan. Primero, dejas de huir.
Segundo, sigues actuando con normalidad en el chat, sin confesar ni desaparecer. Tercero, si él quiere darte el siguiente movimiento, que lo dé él. Tú tienes la ventaja de saber que él sabe. Él cree que tú no sabes que él sabe. Eso te da tiempo. Eso suena a un trabalenguas. Es ajedrez, Chloe. Y tú tienes más piezas de las que crees. Seguí el consejo de Daniela. O lo intenté. Durante los siguientes 3 días, mantuve una rutina de hierro. Llegaba a la oficina, hacía mi trabajo, evitaba cruzarme con el piso ejecutivo, y por las noches mantenía el chat exactamente en los límites de siempre. Fotos, mensajes cortos, emojis estratégicos. Nada que lo invitara a avanzar, nada que lo empujara a retroceder. Julian, por su parte, jugaba en el mismo registro. En el chat era exactamente el mismo de siempre, cálido, constante, levemente coqueto. En la oficina era el CEO intocable de siempre, como si el coche y la conversación nunca hubieran existido. Cruzamos miradas exactamente 2 veces en esos 3 días. Las 2 veces él sostuvo el contacto visual un segundo más de lo necesario antes de desviar la vista. Las 2 veces yo tuve que beber agua inmediatamente después, porque la garganta se me secaba de forma completamente irrazonable. Era un problema. El cuarto día, Liam apareció en mi cubículo a las 2:30 p.m. con un sobre pequeño. Lo puso sobre mi escritorio sin decir una palabra y se fue. Lo miré durante un momento antes de abrirlo. Adentro había una nota impresa. Una sola línea. Reunión. Viernes, 5 p.m. Piso 14. JD. El piso 14 era el piso ejecutivo, la oficina del CEO. Me quedé mirando esa nota con la misma energía de alguien que acaba de abrir un resultado médico, y todavía no ha procesado lo que dice. Daniela pasó por mi cubículo. Vio mi cara y se detuvo. ¿Qué pasó? Le mostré la nota en silencio. Ella la leyó, levantó las cejas, y entonces, en lugar del pánico que yo esperaba, sonrió. Bien. ¿Bien? La miré como si hubiera perdido la razón. ¿Bien, Dani? Me está citando a su oficina en privado a las 5 de la tarde de un viernes. Esto es exactamente cómo empiezan todas las películas de terror corporativo. O exactamente cómo empiezan las mejores historias. Me quitó la nota y la puso de vuelta en el sobre. Escúchame. Vas a ir a esa reunión. Vas a ir calmada, presentable, y sin disculparte por nada, porque todavía no tienes nada oficialmente que confesar. Si él saca el tema, lo manejas. Si no lo saca, tú tampoco. ¿Entendido? ¿Y si me despide? Si te despide, te contrato yo. Soy analista senior. Tengo presupuesto para un asistente. Me devolvió el sobre. Pero no te va a despedir. ¿Cómo puedes estar tan segura? Daniela me miró con la paciencia infinita de alguien que ha tenido que explicar lo obvio demasiadas veces. Porque los hombres que van a despedirte no te preguntan si estás bien antes de hacerlo, Chloe. Esa noche, tumbada en la cama con el teléfono en la mano, le escribía a abdominales de acero sin pensar demasiado. ¿Tienes planes el viernes por la tarde? 3 puntitos. Luego, ahora sí. Solté el teléfono sobre el pecho y me quedé mirando el techo. El viernes a las 5:00 p.m. iba a estar sentada frente a Julian Davis en su oficina del piso 14. Y al mismo tiempo, Julian Davis iba a tener planes el viernes por la tarde con su novia virtual, que era yo, que no lo sabía. O que sí lo sabía, pero fingía que no. Era exactamente la misma situación del primer día, solo que multiplicada por 10 y en dirección completamente opuesta. Ahora era él quien miraba la pantalla y sabía quién era yo, mientras yo fingía no saber que él sabía. El loop perfecto. El mismo juego. Los mismos jugadores. Solo que esta vez, el tablero era la oficina esquinera del piso 14. Y el viernes a las 5 de la tarde alguno de los dos iba a tener que mover la primera pieza de verdad. El viernes llegó con la puntualidad cruel de las cosas que no quieres que lleguen. Me vestí con más cuidado del habitual. No porque quisiera impresionar a nadie, eso me lo repetí frente al espejo 4 veces, sino porque si iba a sentarme frente al CEO en su territorio, necesitaba al menos sentir que el exterior me sostenía, cuando el interior estaba a punto de colapsar. Blusa blanca, pantalón negro, tacones que decían «soy profesional», y no llevo 4 meses enviándote emojis con ojitos de corazón. Daniela me interceptó en el pasillo a las 4:55 p.m. Me miró de arriba abajo y asintió. Perfecta. Acuérdate, tú no sabes nada. Él tampoco ha dicho nada oficialmente. Terreno neutral. Terreno neutral. Repetí. Y Chloe me agarró del brazo antes de que me moviera. Respira.
Respiré. El elevador al piso 14 fue el trayecto más largo de mi vida, y eso incluye el vuelo de 11 horas que tomé a Japón con una gripe de caballo a los 23 años. Las puertas se abrieron a una recepción silenciosa, con paredes de vidrio y esa clase de moqueta beige que solo existe en los pisos donde las decisiones cuestan millones. La asistente de Julian me dirigió directamente hacia el fondo del pasillo sin preguntarme el nombre, lo que significaba que ya sabía quién era yo, lo que significaba que Julian le había dicho quién iba a venir, lo que significaba que había anticipado esto lo suficiente como para avisar a su personal. Calculador hasta el final. Llamé a la puerta. Una pausa. Adelante. La oficina era exactamente lo que esperaba y también completamente distinta. Grande, ordenada, con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad encendida en la tarde. Julian estaba de pie junto a uno de esos ventanales con las manos en los bolsillos, mirando hacia afuera. Se volteó cuando entré. Traje oscuro. Sin corbata. El primer botón de la camisa desabrochado. Dios, ayúdame. Chloe. Señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Me senté. Él se sentó al otro lado. El escritorio entre nosotros era elegante y enorme, y no era suficiente. Abrió una carpeta, la empujó hacia mí, eché un vistazo. Era el informe mensual de mi departamento. El mismo de la presentación. Las cifras de rentabilidad del trimestre anterior, dijo, con el tono completamente neutral del CEO, que era en horario laboral. Hay una inconsistencia en la proyección de costos operativos para el Q3. Quería discutirla directamente contigo. Parpadeé. Eso era todo. Una inconsistencia en una proyección. Miré la carpeta. Miré los números. Miré hacia arriba. Julian me observaba con esa expresión ilegible de siempre. Esperando. Y entonces lo entendí. El plan no era mío. Era de él. Nunca había sido mío. Él me había dado 4 días para creer que tenía ventaja, para creer que el tiempo corría a mi favor, para que bajara la guardia lo suficiente como para llegar a esta reunión pensando que yo llevaba el control. Y ahora estaba aquí, en su territorio, con una carpeta de números entre los dos, y él acababa de decirme con toda la calma del mundo que esto era una reunión de trabajo. Lo que podía significar 2 cosas, que genuinamente era una reunión de trabajo, o que era la apertura más sofisticada de una trampa que había visto en mi vida. Decidí jugar el único movimiento que me quedaba. La inconsistencia está en la línea 14, dije. Usamos la proyección del año anterior como base, sin ajustar por la inflación del sector. Debería ser un 7% mayor. Julian bajó la vista a la carpeta un momento. Luego volvió a levantarla hacia mí. ¿Ya lo habías notado? Lo noté cuando preparé la presentación. Iba a corregirlo en el informe final de la semana que viene. Silencio. Él cerró la carpeta lentamente. La dejó a un lado. Juntó las manos sobre el escritorio y me miró de una manera que no era exactamente la del CEO, y tampoco era exactamente la de ningún otro rol que le conocía. ¿Puedo preguntarte algo que no tiene nada que ver con el informe? Ahí estaba. Claro, dije, con una voz que esperaba que no temblara. La semana pasada, durante la reunión mensual. Una pausa. Cuando iniciaste sesión en tu iMessage desde la computadora del podio. No respondí. Esperé. Vi el nombre de la cuenta. Dijo. Sin acusación. Sin énfasis particular. Solo la declaración limpia de un hecho. Vi el nombre antes de que cerrara sesión. El silencio en la habitación era tan denso que podría haberlo cortado con algo. Julian. No necesito que me expliques nada. Lo dijo con una firmeza suave que me cortó antes de que pudiera empezar. Solo necesito saber una cosa. Lo miré. Él me miró. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que era yo? La pregunta aterrizó en el centro exacto de la sala. Limpia. Sin adornos. Julian Davis, el tiburón corporativo, el CEO que cerraba tratos de 8 cifras sin sudar, me estaba preguntando cuánto tiempo llevaba yo sabiendo su identidad con la misma energía de alguien que lleva días sin poder dormir y finalmente decide preguntar lo que necesita saber. Porque él había estado esperando también. Lo vi en ese instante con una claridad que me dejó sin aire. Los 4 días de silencio, el coche, la pregunta de si alguien me había asustado, el chat de noche donde había sido exactamente el mismo de siempre, la convocatoria a la reunión. No había sido una trampa. Había sido una espera. Julian Davis había estado esperando que yo me moviera primero, igual que yo había estado esperando que él se moviera primero, y los dos habíamos pasado 4 días perfectamente inmóviles, mirando al otro desde lados opuestos del tablero. El tiburón tenía miedo.
y eso me destruyó por completo. Desde la reunión de ese mismo día, dije. Cuando vi tu cara al cerrar el iMessage, algo en sus hombros se asentó. 1 milímetro. Solo 1 milímetro, pero lo vi. ¿Y el coche? Sí. ¿Y el chat de esa noche? También. Él procesó eso en silencio durante un momento, luego casi para sí mismo. Entonces los dos llevamos 4 días fingiendo. Los dos llevamos 4 días fingiendo, confirmé. Una exhalación. Corta. Controlada. Y entonces Julian Davis hizo algo que en 4 meses de chat, 4 meses de fotos y mensajes y emojis, y bebé esto y bebé aquello, nunca había logrado hacerme imaginar. Se pasó una mano por el cabello y soltó una carcajada breve, baja, completamente genuina. No la risa de un CEO. La de un hombre que acaba de darse cuenta de que la situación es tan absurda que lo único que puede hacer es reírse. 4 meses, dijo. 4 meses y 17 días, dije, antes de poder detenerme. Me miró. Yo me quería morir. ¿Llevas la cuenta?, dijo. No era una pregunta. No, sí, es que el número estaba ahí. Otra vez esa comisura de la boca moviéndose apenas 1 milímetro. Esta vez sí era una sonrisa. Pequeña, contenida, pero completamente real. Se puso de pie. Rodó el escritorio lentamente hasta quedar de mi lado y se apoyó contra el borde con los brazos cruzados, mirándome desde arriba con esa altura que era francamente injusta para alguien que ya tenía todas las demás ventajas del universo. Chloe. ¿Sí? Cuando te fuiste del chat ese primer día, dijo. Me quedé mirando la pantalla durante 20 minutos. Lo miré. Y cuando enviaste el hola esa noche, después del coche, fue la primera vez en 4 días que respiré con normalidad. El corazón se me fue al suelo con un golpe sordo y definitivo. Todo el edificio que había construido, todo el plan de mantenerme fría, de no ceder terreno, de seguir el consejo de Daniela y esperar su movimiento. Todo eso estaba ahora en el suelo junto con mi corazón porque Julian Davis, el hombre más inalcanzable de mi universo laboral, acababa de decirme que llevaba 4 días sin respirar bien por mi culpa. Me puse de pie también. No sé exactamente por qué. Solo sé que seguir sentada ya no era una opción. Nos miramos desde esa distancia mínima que quedaba entre el borde del escritorio y la silla, que resultó ser considerablemente menor de lo que había parecido cuando estábamos sentados. ¿Y ahora qué?, pregunté. Julian me miró durante un segundo largo. Luego, eso depende de lo que tú quieras. Dije lo que cualquier persona cuerda hubiera dicho en mi situación. Dame un segundo. Saqué el teléfono del bolsillo. Lo desbloqueé con calma. Abrí el chat con abdominales de acero. Me tomé mi tiempo desplazando la pantalla hacia arriba, buscando entre semanas de mensajes, mientras Julian esperaba de pie junto a su escritorio sin decir una palabra. Lo escuchaba respirar. Encontré lo que buscaba. Bebé, de ahora en adelante, responderé a tus mensajes en el segundo exacto en que los envíes. Leí en voz alta con tono completamente neutro, como si estuviera leyendo cifras de un informe trimestral. Por favor, dame una oportunidad más. No puedo vivir sin ti, bebé. Lo que sea. Haré lo que quieras. Pausa. Como el traje nuevo del emperador, estilo desnudo, siempre y cuando me agregues de nuevo. Silencio. Levanté la vista del teléfono. Julian tenía los brazos cruzados y me miraba con una expresión que en 4 meses y 17 días de chat nunca había logrado imaginarle. Era la expresión de alguien que acaba de recibir su propia medicina servida en vaso de cristal fino. Sin prisa, sin crueldad, con la temperatura exacta. No era humillación, era reconocimiento. ¿Cuántas veces leíste eso?, preguntó. Las suficientes. ¿Y te pareció patético? Consideré la pregunta con genuina honestidad. Me pareció que era la primera vez que veía al CEO comportarse como un ser humano real. Bajé el teléfono, y eso me asustó más que todo lo demás junto. Él no respondió de inmediato. Solo me miró con esa quietud nueva, que no era la quietud del tiburón, sino la de alguien que está procesando algo que no sabe exactamente cómo sostener. Fui yo quien pidió las horas extras ese día, dijo de repente. Lo miré sin entender. Cuando eliminaste el contacto. Pasé 3 horas en mi oficina sin poder concentrarme en nada, y eventualmente tomé el primer pretexto administrativo que encontré para que nadie se fuera del edificio. Una pausa. No fue una decisión ejecutiva particularmente madura. Lo miré. Lo miré durante un buen rato. Todo el edificio de resentimiento que había construido esa tarde, mientras me quejaba mentalmente de los malditos capitalistas
y cargaba mi bolso como si estuviera escapando de un incendio. Se derrumbó con una lentitud casi cómica. Julian Davis, 1,88 m de CEO inalcanzable, había ordenado horas extras obligatorias para toda la empresa porque no quería que yo me fuera a casa. Era lo más ridículo que había escuchado en mi vida. Era exactamente el tipo de cosa que yo habría hecho. Eso es un abuso de autoridad, dije. Lo sé. Y completamente irracional. También lo sé. Hiciste quedar a 40 personas 2 horas extra porque estabas de mal humor. Básicamente, sí. Guardé el teléfono en el bolsillo. Me crucé de brazos. Lo miré fijo. No vuelves a hacer eso. Él sostuvo la mirada. No. Y el señor Davis me va a aprobar la modificación de contrato que llevo 3 meses solicitando. No porque tú lo ordenes, porque es lo que corresponde y él lo sabe. Estoy de acuerdo. Y si en algún momento esto, señalé el espacio entre los dos con un gesto vago, se convierte en un problema para mi posición en la empresa, yo me voy sola. Sin escenas, sin favores, sin excepciones. ¿Entendido? Julian me miró durante un segundo. Luego asintió. Una vez, lento, como alguien que está firmando algo que sabe que tiene peso real. Entendido, dijo. El sol de la tarde caía oblicuo por los ventanales y partía la oficina en luz y sombra. Afuera, la ciudad seguía su ruido sordo de siempre, completamente indiferente a lo que estaba ocurriendo en el piso 14. Me quedé quieta un momento más, midiendo el aire entre nosotros con esa parte de mí que todavía no terminaba de creer que esto era real, que el hombre frente a mí era el mismo que me enviaba fotos de sus abdominales a medianoche, el mismo que había pedido horas extras por despecho, el mismo que había pasado 4 días sin respirar bien porque yo había borrado un contacto, el mismo que acababa de aceptar mis condiciones sin negociar una sola. Bien, dije finalmente. Me acerqué un paso. Solo uno. Entonces mi respuesta es sí. Algo en su cara se asentó de una manera que ninguna reunión ejecutiva, ningún cierre de trato multimillonario, ninguna cifra récord en un trimestre podría haber producido. Era el asentamiento de alguien que llevaba mucho tiempo sosteniendo algo muy pesado y acaba de poder, por fin, apoyarlo. Sacó el teléfono. Vi de reojo que abría el chat. Escribió algo. Mi propio teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. Bebé. A pesar de todo, de los 4 días de terror, y las noches sin dormir, y las 12 plantas de escaleras bajadas a pie, y la carta de renuncia impresa que seguía en el escritorio del señor Davis, sentí que algo en mi pecho se rendía por completo y se reía al mismo tiempo. Escribí. ¿Qué? Ya puedo respirar. Lo guardé en el bolsillo. Lo miré. Él me miró. Y ahí estaba la lección, clara como el sol cortando ese ventanal. El poder no protege a nadie de nada. El hombre más intocable del edificio había pasado 4 días conteniendo el aliento por un mensaje de 3 letras. Y yo, que había pasado esos mismos 4 días convencida de que era la única con algo que perder, había tenido todo el tiempo en mis manos sin saberlo.